decilitro y urea de 120 miligramos decilitro se ven igual en ambas patologías. Para desempatar, por así decirlo, el laboratorio clínico y las imágenes son los que predominan acá. Primero, la hemoglobina en la enfermedad renal crónica hay una anemia normocítica establecida por el déficit de eritropoyetina. Segundo, el perfil mineral, la hipocalcemia y la hiperfosfemia son persistentes, delatan la cronicidad. Y por último, el tercero, que es el estándar de oro, que es la ecografía, donde vamos a ver que los riñones son pequeños, de menos de 8 a 9 centímetros, con pérdida de la diferenciación córtico-medular. Y también un aumento en la ecogenicidad que nos confirman esa enfermedad renal crónica, mientras que en la lesión renal aguda el tamaño se conserva. No voy a profundizar en esta parte porque en sí el siguiente seminario es el que va a exponer. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ir diferenciando otras causas. No toda elevación súbita de creatinina es por la deshidratación o la necrosis tubular que puede presentar. También debemos descartar causas parenquimatosas específicas y postrenales, como habíamos visto en la clasificación. Y si estamos ante una glomerulonefritis aguda o un síndrome nefrítico. El examen general de orina va a revelar que hay un sedimento activo. Por ejemplo, la hematuria glomerular con más de 5 eritrocitos por campo y cilindros hemáticos. Estos acompañados de una proteinuria no nefrótica y una caída del complemento C. Bien, por otro lado, si la causa es obstructiva o postrenal, la ecografía renal tiene que detectar esa hidronefrosis de inmediato. Y clínicamente esto se correlacionaría con el residuo postmiccional patológico que tiene que ser mayor a 100 a 300 mililitros. Y los síntomas como el pujo o chorro urinario también. El chorro urinario débil. Esto porque los cilindros hemáticos van a demostrar que los eritrocitos se rompieron y moldearon al pasar al túbulo debido a que hay la inflamación del glomérulo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El rol de los biomarcadores. La nefrología moderna como tal ha identificado un problema que es crítico, es el defecto de la creatinina sérica. Tradicionalmente vemos que para el diagnóstico dependemos de ella, pero es un marcador funcional y tardío. Es así que la creatinina empieza a elevarse en la sangre entre 24 y 48 horas después de que las células renales han empezado a morir. Es decir, que cuando ya se ha perdido una parte sustancial de la tasa de filtración glomerular. Los nuevos biomarcadores son estas sustancias medibles en sangre y orina que cambian este paradigma, permitiendo que detectar el estrés celular y también el daño tubular de manera rápida, de manera precoz, mucho antes de que la función del órgano caiga de forma irreversible. Siguiente, por favor. Ya. Vemos los marcadores de daño tubular. Analizando estos marcadores específicos del daño estructural del túbulo, contamos con 3 herramientas de gran valor clínico. Primero es el NGAL, que es el biomarcador más estudiado y se eleva drásticamente entre 2 a 6 horas después de la agresión, puede ser por sepsis o contrastes. Aunque en sí su limitación es que puede alterarse por las inflamaciones sistémicas que esté presentando el paciente. Otro que es el KIM1, que es una proteína que es expresada por las células del túbulo proximal lesionado. Y esta tarda un poquito más, entre 6 a 12 horas en elevarse, pero es muy específica porque ya no se detecta en riñones sanos. Y el tercero, que es la interleucina 18, una citocina que obviamente proinflamatoria urinaria que va a aumentar de igual manera que la KIM entre 6 a 12 horas. Es lo más ideal para predecir el tipo de lesión renal aguda isquémica en pacientes que están críticamente enfermos. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos otro biomarcador que es la LFABP, la cual se va a excretar en la orina entre 4 a 12 horas. Esto porque va a existir la hipoxia tisular y el estrés oxidativo, siendo clave más que todo en las cirugías cardiovasculares y los shocks metabólicos. Después tenemos también la cistatina C. Esto destaca porque, a diferencia de la creatinina que habíamos visto, no va a depender de la masa muscular, la edad, el sexo del paciente, y este se va a elevar de igual manera entre 12 a 24 horas antes que la misma creatinina.
Y finalmente, uno de los más importantes marcadores es el TIM 2 y el IGFBP7. Estos como tal no van a medir el daño celular que ya se establece, sino que es la señal de alerta o de estrés de las células tubulares a través de la detección del ciclo celular. Eso nos permite identificar a los pacientes que tienen alto riesgo en la unidad de cuidados intensivos antes de que ocurra una necrosis estructural. Siguiente, por favor. Y aquí, como para resumir, puse un timeline o una línea de tiempo para los marcadores. En esta línea de tiempo vamos a ver que sintetiza de forma muy visual la ventaja de utilizarlos para el diagnóstico. Esto, como pueden observar, mientras que la creatinina es el último eslabón en reaccionar, por así decirlo, porque está tardando entre 24 y 48 horas más. Y el tejido renal en sí ya ha enviado señales de auxilio estructural mucho antes. Eh, ya, siguiente, por favor. Ya, como tal, eh, en esta parte revisamos como la prevención de la lesión renal aguda. Más que todo, se menciona que debemos evitar los nefrotóxicos, la prevención de prevenir la hipovolemia y el manejo intrahospitalario. Evitar los nefrotóxicos, más que todo hemos visto la acción de los AINES, aminoglucósidos y el contraste yodado. Y en la hipovolemia, más que todo, es mantener una adecuada hidratación ante pérdidas agudas. Y como recomendación principal es el uso temprano de sales de rehidratación oral. Esto más que todo lo vamos a ver ya en tratamiento. Y el manejo intrahospitalario, que es monitorizar la diuresis, la creatina en sepsis. Eso es lo más importante. Siguiente, por favor. Ya, el pronóstico y la evolución. Los factores de un buen pronóstico para la lesión renal aguda, eh, en sí, más que todo vamos a ver que el paciente tiene que tener un diagnóstico precoz. Esto para una rápida recuperación de la diuresis tras fluidos, porque como hemos visto en los diagnósticos diferenciales, la lesión renal aguda puede llevar a producirse o a evolucionar una enfermedad renal crónica. Y es así que si eh, vemos que hay un diagnóstico precoz y una evolución buena, vamos a poder ver que hay una recuperación completa y también el paciente como tal no va a tener que depender de las diálisis. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí vámonos a lo más importante, que es el tratamiento de primer nivel de atención. El abordaje terapéutico de la lesión renal aguda es más estricto en hospitales en alto nivel de complejidad. En nuestras prioridades, más que todo para el primer nivel de atención, es la optimización en la hemodinamia, en la hemodinámica y detener la agresión que está existiendo. Si sospechamos de que es por una etiología prerrenal, por deshidratación o hemorragia, debemos iniciar principalmente la fluidoterapia con Ringer lactato o solución salina al 0.9% mediante un bolo inicial de 500 a 1000 mililitros. Esto más que todo por vía endovenosa y tenemos que pasarlo de 1 a 2 horas, seguido de un mantenimiento de 30 ml kilogramo día. Esto con la meta estricta de alcanzar esa diuresis mayor a 0.5 ml kilogramo peso hora. En paralelo, también debemos suspender lo que son los nefrotóxicos directos, los que ya había mencionado, los AINES, los aminoglucósidos, que se van a interrumpir temporalmente, también los IECAS y los ARAS tipo 2. Eh, Bien, completando las acciones del primer nivel, si la causa es obstructiva baja y evidenciamos la retención urinaria o globo vesical, la conducta inmediata es la desobstrucción mediante la colocación de la sonda Foley, que todos ya conocemos. Y como tal, en la atención primaria debemos conocer los límites. Si el paciente presenta oliguria persistente y no responde a los fluidos, si tiene anuria, hipercalemia, acidosis metabólica, sobrecarga de volumen o sospecha de sepsis o tal vez de glomerulonefritis, estos criterios como tal son de referencia inmediata, entonces debe ser derivado de urgencia a segundo nivel. Siguiente, por favor. Ya. Y pasémonos al segundo nivel, donde el manejo se vuelve un poco más avanzado e invasivo. Ante un paciente con shock séptico o una hipovolemia severa,
La guía clínica nos informa que se debe establecer una reanimación guiada por objetivos, es decir, administrando 330 mililitros por kilogramo de Ringer lactato dentro de las primeras 3 horas. Esto buscando sostener la presión arterial media, igual o mayor a 65 milímetros de mercurio. Por otra parte, si el paciente ya presenta sobrecarga de volumen, que probablemente lo haga, aplicamos la prueba de estrés de furosemida, que es una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo por vía endovenosa. Y si las células del túbulo están viables, el paciente tiene que responder con un volumen urinario adecuado. Si no responde, se suspende el diurético inmediatamente para evitar la toxicidad sistémica. Esto porque vemos que la furosemida compite con el cotransportador de sodio-potasio en la rama ascendente del asa de Henle. Y si el túbulo está severamente necrosado, como puede ocurrir, el fármaco no va a actuar y se va a acumular en el organismo provocando la ototoxicidad. Por eso, si no hay una respuesta diurética inicial, está contraindicado seguir insistiendo con las infusiones de los diuréticos. Ya, siguiente, por favor. Ya, para el manejo de la acidosis metabólica, bueno, una de las complicaciones metabólicas más frecuentes en el segundo nivel se menciona que es la acidosis metabólica, por lo que se genera, porque va a producir una incapacidad del riñón para excretar hidrogeniones y regenerar bicarbonato. Hay un protocolo que indica que si el pH sanguíneo desciende por debajo de los 7.20, debemos intervenir calculando el déficit de bicarbonato, que igual vemos aquí está la fórmula. El objetivo terapéutico fundamental es reponer únicamente solo el 50% del déficit que hemos calculado en un lapso de 4 a 6 horas. Y esto evitando las correcciones bruscas, porque no se debe corregir al 100% del déficit de forma rápida, porque corremos el riesgo de provocar, por lo contrario, una alcalosis metabólica de rebote o una hipocalcemia sintomática, ¿no? Donde el calcio iónico puede disminuye al querer aumentar el pH. Y la hipernatremia severa por la alta carga de osmolar de bicarbonato. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en sí, como una emergencia médica, la hipercalemia, que olvidaba mencionar, es una emergencia médica porque pone en riesgo la vida del paciente de forma inminente, definida porque existe un potasio mayor al 6 miliequivalentes litro, o también por la presencia de alteraciones electrocardiográficas, donde tenemos que, como primer paso, estabilizar el corazón, justamente, y ya como segundo paso es el desplazamiento intracelular. Pero eso ya es un procedimiento un poco más complicado. Como tal, en el tercer nivel, cuando hablamos de la diálisis, vamos a ver que se sigue un protocolo A, E, I, O, U. A de acidosis, E de electrolitos y de intoxicaciones, y O de sobrecarga hídrica y uremia. En la acidosis vemos que en el tercer nivel se va a requerir de diálisis cuando el pH esté por menos del 7.5 refractaria a tratamiento médico. Los electrolitos, hemos dicho, más que todo la hipercalemia persistente. En intoxicaciones puede ser que exista una exposición severa a litio, metanol, salicilatos y el etilenglicol. Y para la sobrecarga hídrica vemos que puede aparecer un edema agudo de pulmón refractario al uso de diuréticos. Por eso les mencionaba que es muy importante saber utilizar esos diuréticos. Y la uremia, que son más que todo manifestaciones severas, ¿no? Como hemos visto, encefalopatía urémica, pericarditis, convulsiones, ya más complicado el paciente. Siguiente, por favor. Ya. La monitorización y el alta. Para concluir, revisamos el pronóstico y el seguimiento post-alta, es decir, son factores en los que vamos a ver que se debe realizar una correcta monitorización intrahospitalaria, el primer control post-alta también es muy importante, y los criterios de derivación a nefrología, más que todo cuando nosotros estemos atendiendo en primer nivel, porque ya vamos a ir aprendiendo en segunda especialidad, ya en segundo nivel y en tercer nivel, qué es lo que tenemos que realizar. Siguiente, por favor. Y eso es todo, doctora. Gracias. Ok, ¿tienen alguna consulta para sus compañeros?
Bueno, para aclararles, cuando existe lesión renal aguda postrenal, no necesariamente con la instalación de una sonda vesical se va a resolver el problema. Mucho va a depender el nivel en el cual se encuentra el proceso obstructivo. Por ejemplo, si tenemos un paciente con hipertrofia prostática, pues sí, ¿no? La solución va a ser instalar una sonda vesical. Sin embargo, en algunos casos puede ser de mucho riesgo la instalación de sonda vesical o de difícil abordaje, y en todo caso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner una talla vesical, ¿no? En el caso de encontrar litiasis en uno de los uréteres o en ambos uréteres, que es menos frecuente, la instalación de la sonda vesical no va a resolver el problema, ¿no? Lo que necesitamos en ese momento es instalar catéteres doble J o, en su defecto, realizar otro procedimiento, como por ejemplo realizar una litotripsia. Y de esta manera lograr permeabilizar los uréteres. Entonces, mucho va a depender. Ahora, ¿qué pasa si la obstrucción nada más es en uno de los uréteres? Probablemente la función renal se pueda mantener, o sea, calculando con la tasa de filtrado glomerular, la creatinina, se mantengan normales. ¿Por qué? Porque el otro riñón que no está obstruido va a tener un funcionamiento normal y va a compensar esa pérdida. Entonces, ahí sí nos ayuda muchísimo, ¿no? Los estudios de imagen, que nosotros veamos un riñón con ureterohidronefrosis y el otro riñón normal, con una creatinina normal, pues eso nos habla de que el riñón que está indemne está cumpliendo o está manteniendo los niveles probablemente normales de creatinina que nosotros vayamos a ver, ¿sí? Por eso es que la creatinina como tal, ¿sí? No solamente, no debe ser la única forma de nosotros determinar si existe un proceso o una lesión renal aguda posobstructiva. Entonces, eso sí tienen que observar, jóvenes. ¿Qué más? En relación a la lesión renal aguda prerrenal, como les ha comentado sus compañeros, es evidente, ¿no? Las más de las veces es un proceso que se revierte y la función renal puede recuperarse al 100%, pero mucho va a depender del tiempo en el que nosotros hayamos diagnosticado, ¿sí? Y de las medidas de soporte que hayamos implementado para revertir el daño, porque si no lo hacemos en forma adecuada, esta lesión renal aguda prerrenal se va a convertir en una intrarrenal, es decir, vamos a estar frente a una necrosis tubular aguda. Y ahí el problema, pues, es mayor. ¿Por qué? Porque ese paciente va a necesitar al menos 14 días para recuperar, si es que recupera, y en muchos casos se va a necesitar el apoyo con terapia de reemplazo renal. Ahora, ¿qué es lo ideal? Ante todo, prevención, ¿no? Evitar lesiones. Y en este caso, nosotros como médicos podemos prescribir fármacos que pudiesen alterar la función renal, por supuesto. La otra medida es revertir rápidamente una lesión renal aguda prerrenal. Y segundo, si nosotros vemos que la lesión renal aguda prerrenal no se está resolviendo en forma adecuada, tenemos que pensar que exista algún otro tipo de alteraciones. Hablaba uno de sus compañeros que la biopsia renal es un examen que se puede desarrollar, que se puede realizar, evidente. ¿Por qué? Pero ¿en qué casos? En aquellos casos, por ejemplo, como les comento, ¿no? Que una lesión renal aguda prerrenal se convierte en intrarrenal. ¿Será que era realmente una prerrenal? ¿O será que es una glomerulopatía? Entonces ahí nuestra visión cambia, ¿sí? No biopsiamos en forma rutinaria a las lesiones renales, prerrenales que se convierten en parenquimatosas, pero si yo veo en el examen de orina, por ejemplo, proteinuria, hematuria, leucocituria, en un contexto donde no hay una infección urinaria, ese es un sedimento urinario activo. Eso me obliga a descartar otras enfermedades probablemente glomerulares, ¿no? O a veces también se puede tratar de nefritis intersticial,
que es una entidad que no es poco frecuente y se da en pacientes que hacen un tipo de reacción alérgica, ¿sí? A fármacos tan comunes como, por ejemplo, el omeprazol, como la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, pero eso mucho va a depender de que ustedes sospechen, ¿no? De una lesión de este tipo. Ahora, en la postrenal, definitivamente, es identificar el nivel de la obstrucción y permeabilizar. Dios mediante, ustedes el día martes van a venir a hacer la historia clínica y ahí hay una paciente muy interesante que tiene un linfoma. Sí, ustedes dirán, pero un linfoma podrá provocar lesión renal aguda, sí, pero puede provocar lesión renal aguda desde distintos aspectos. Por ejemplo, pueden provocar una glomerulopatía asociada al linfoma, puede. Puede ser que, que los fármacos que utilicemos para el control del linfoma como quimioterapia provoquen lesión renal, claro que puede, pero el linfoma como tal, ¿sí? Las lesiones, las adenomegalias, pueden provocar también un proceso obstructivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo de los exámenes que yo vaya pidiendo, yo voy a poder definir cuál es la causa que está determinando la lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, el día martes tienen que venir, se les va a asignar esa pacientita para que la vean. Probablemente ya el día lunes va a tener algunos estudios adicionales, van a ver la tomografía, los laboratorios, y esta paciente está en diálisis. Entonces, es importante siempre sospechar, ¿no? Ok, si no hay preguntas para sus compañeros, por favor, van a revisar la plataforma. Les voy a adelantar la tarea para del caso clínico para la siguiente semana, porque como el lunes no vamos a pasar clases, el martes van a venir a hacer su historia clínica, el miércoles tenemos que hacer la revisión y defensa de ese caso clínico. ¿Listo? Porque el miércoles creo que nos toca o seminario y el jueves nos toca artículos, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, listo. En eso quedamos, jóvenes. Gracias por la exposición, gracias por su presencia. El día martes nos vemos en el hospital. Hasta el martes. Doctora, ¿a qué hora nos vemos? A las 9. Ya, está bien, doctora. En el hospital de clínicas, ¿no? No, en el Obrero. Ah, ya, Hospital está bien. Obrero. Ya, 9, por favor. Ya, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Martes. doctora. Hasta el martes. Chao, chao.